Ya. Para alguno con getorri lasto txapelen kanalera on getorri Resident Evil honetara eteldu naiz. Agian beldur gehiago eman aldi dan toki honetara, beraz joango gara honekin lasai asko eta punto belot. Bale, zer dago? Bale, munizio gehiago. Barruiko. Tyrell, ¿dónde está Bard ahora? Tiene que estar en el laboratorio. Ve con cuidado, voy para allá. Tengo que volver a esto. Hablamos. Siendo horti joan, aian hemendik. Bale, hemendik ere txaron. Egia esateko ezakit nondi joan behar naizen. Zergaitik ez dago... Bai, bagoaz, noizak nondi joan behar gare. Ya, claro. Txiu! Bale, hau txigu du bestalde batean. Ja. Txu. ¡No tengo tiempo para esto! Lasaitasun honekin gehiago nabaritzen da. Bale, hortik ezin gara joan. Beraz, joan gaitezen. Bale. Izkinako itzen ni horrela bada espada. Goazen. Badakit joko Overwatch moduan jarrita dudala. Ya, bueno. Bienvenido a la oficina del Dr. Nathaniel Bard. Por favor, exprese el motivo de su visita en el interfono. Vale, hor ez dago inor.
Vale, du etxe mapa no erekitzen zen oso ondo. Vale. Doctor Bard, ¿me escucha? He venido a rescatarle. Abra la puerta. Su voz no está registrada. ¿Registrada? ¿Qué mierda de ciencia ficción es esto? Vale. Hau beste rollo bat da. Ander, ¿quieres que te lave las dos mascarillas? ¿Dónde tienes la otra? Mira, esta es el suyo. ¿No se puede lavar igual que la otra? No, parece que no suena. Bueno, zuzeneko egiten dudanean, beti sartu behar da hemendik norbait. Vale, hemen den da bizi. Vale. Vale, hortik ezingo gara joan, ez dakulako grabazioa. Ja, baina hemen daukagun arazoa Hunterrak dira. Bueno, bada espada. Que Hunterrak mal rollito handia ematen dut. Vale, hemen gordeko dugu. Ai.
Ya, claro.
Bale, hiltze behar dudan toki batera joan behar naiz.
espada gordeko dugu.
Ya bueno. Hori berdin zaigu. Vale, Hunterra. Hunterra gaina. Bat baino gehiago daude. ¡Oh, joder! Bada espada gordeko dugu. Hemen. Qué bueno va la espada.
Cuidado de cañera. Ah, bueno, la espada. Uf. Ay, joder. Ay. Videojuegos históricos ese. No, pues ni tú. Todo lo que quiero saber es qué hacían los documentos en tu oficina. ¿Con quién te crees que hablas? Soy el maldito Nathaniel Bard. Soy el mejor biólogo que has conocido, maldita inútil diplomada en enfermería. Pues claro que tengo contactos ahí arriba. Por supuesto que los militares me consultan sobre proyectos que tú nunca comprenderías.
Así que deja de malgastar mi tiempo con tonterías. Lo siento, doctor. ¿No has leído los documentos, a que no? No, los trituré como me pidió. Bien. Bien. Si es todo, vuelve a limpiarles el culo a tus pacientes. Para eso te pagan, ¿no? Y cepíllame los zapatos. Sí, señor. A ver. Txekota bapur bat horrela hobeto ikus dezakedan edo ez. Vale. Bard. Tyrell. Bard está muerto. Le han disparado. ¡Mierda! ¿Y la vacuna? La estoy buscando. Pues busca bien. Habrá un ordenador, ¿no? Vale. Soy el jefe de VRC, Nathaniel Bard. 29 de septiembre, 11 de la noche. Sospecho que ya ha llegado mi hora. Espero y rezo para que esta grabación saque a la luz la verdad, para así poder limpiar al menos mi nombre y mi honor. Todo el sufrimiento de Raccoon City tiene su origen en el arma biológica llamada Virus T. Mis jefes, la corporación Umbrella, diseñaron ese virus y ordenaron a mi equipo desarrollar una vacuna, cosa que hicimos. Tengo muestras de dicha vacuna en mi oficina. El resto está almacenado bajo tierra. Pero esos directivos hijos de puta quieren destruirla. No quieren que el mundo sepa lo que han hecho. Así que tratan de eliminar toda evidencia de que el virus haya existido. No soy imbécil. Sé que no quieren que yo... Dios, Jill lo sabía. Y aún así confió en mí. ¿Está aquí? Vale, Jill. Aguanta. Largo de espada.
La tengo. Bien, voy para allá. Ten cuidado. ¿Cuidado? ¿Has visto esta ciudad? Será un milagro si llego allí de una pieza. A ver. Te vas a poner bien, Jill. Bueno, badaezpada lehendabizi gordeko dugu. Hemen. Vale. Vamos, tiene que funcionar. Dios. Taylor, ¿qué coño ha pasado? Atención a todos los ciudadanos. El contagio por la ciudad ha sido declarado como incontenible. Hola, qué sorpresa, El 1 de octubre, Raccoon City será destruida por un ataque con misiles. Los ciudadanos que aún sean capaces de razonar deberán evacuar de inmediato. No es un simulacro. Atención a todos los ciudadanos. Ya solo El falta un contagio- día. Y aún hay gente en la ciudad. ¿Crees que le importa al tío Sam? Joder, ya vienen. Espera aquí. Yo me encargo. Mejor que me equipe. Parece que hay muchos fuera. Bajaré las persianas metálicas. Cuantos menos puntos de entrada, mejor. ¿Cómo lo hacemos? Intentaré hackear el sistema de seguridad del hospital. Protégeme mientras lo hago. Vale. Ahora viene lo bueno.
Guazen... Ja, ahaztu zaita autentzea. A ver, guatzen. Baina zuzenekoa gutxi falta zaigu bukatzeko. Black Friday ez dakit, baina... Vale. A ver, Carlos, ¿estás bien? bueno, ondo ez nago. Pero se acabó. Voy A para ver. allá. Iepa, peña. La vacuna funciona. Bien, ¿Vas a algún sitio? ya lo creo. ¿Pero qué vas a hacer? La ciudad va a pasar por el microondas. Vamos, tío. Llama al gobierno. Diles que tenemos la cura. Gana tiempo. Está como una cabra. Ya, bueno. A ver. Jill. Vale, ven, Jill. Ni Jill maitea. A ver. Gracias a Dios estás bien. Azken Se ha hortut acabado. Carlos sensatia La ciudad. pasatzea, baina bueno. Está a salvo. ¡Dispárame, Jill! ¡Es el único modo! Vale, men. Zein da zuen Resident Evileko waifua? ¿Qué está pasando? Itxaron, aldatuko dut. Hiru... Nemesis... Vale, perfecto. Atención a los ciudadanos. El ataque con Caca. misiles sobre Raccoon City será dentro de unas horas. Eguerdion La ardo guerra beltza. diseñada para erradicar toda materia biológica. No Hemen nago apur bat sobrevivirán sufritzen si llegan. zuzenean. Evacúen de inmediato. Zuretzat. Evacúen de No inmediato. puede ser. No es un simulacro. Vale. A ver. Honekin hobeto noa. Zombiak estilarekin hiltzen. Buenos días, cielo. Me ha salvado la vida. Pues va a ser que no. Fue cosa de Carlos. Te trajo aquí y te trató él mismo, el puto pirado. ¿Dónde está? En el subterráneo. Bart guardó allí vacuna suficiente para salvar la ciudad. No va a poder con todo él solo. Iré a buscarlo. Espera, ¿no has visto la emisión? Van a volar por los aires la Perdida. ciudad. Estoy intentando contactar con alguien que pueda detenerlo. Ez nago Déjale esto. GTA ardo beltza, Es baina un nahi badu segunen bat egingo du GTA hasieratik. Zer iruditzen zaizu? Bien. Supongo que no puedo convencerte. El Ya, almacén bueno. está bajo tierra, debajo de este lugar. He perdido el contacto con Carlos, así que prepárate. Ez GTAan ez nago, baina hau erabiltzea... Sekulako gozada bat da. A ber, non nago?
Guatzen hau erabiltzera. A ver. Vale, hortik agian berandago joango gara. Galdu naiz, vale, hemendik. Bai, lehen nahi moduan, jakitzen baduzu, no jokatuko esakegun biak elkarrekin, bisatu. A ver. A ver, zer daukagun hemen. Egia da, guazen gauza batzuk entzera hortik. Esaterako... hau kanpora. Vale. Ez dakit ez da nore joan behar nahi zen ez beraz, hemen gertatzen den izan daiteke apur bat. Suplizioa. A ver. Baina, horra joateko on beharko gara gora. Ja, bueno, ez bada. Bueno, bai, egia da, baina bada espada. Vale, galdu egin naiz berriro. A ver. Gero gordeko dut. Vale, itxarrentzen garenean gordetxe zentro batera. Vale, itxaron, non zegoen, uste dut hemen. Bai, no, alasa. Ahora mantendu samurai etxa delako eta filinen gatik. Hau kanpora. Kanpora. Eskopetena kanpora. Hau ere kanpora. Zora. Horrela ondo guaz, ez dakit nora joan behar nahi zen ez, baina bueno. A ver. Supues entzut hemendik izango dela. Ja, bueno. Horrela asko zero beto goaz. A ver. Hemendik. A ver, xadezkoko hauek txarto pasatzen ditudan horietakoak dira, beraz, bueno. Osea, kidetzan ez dago. Ai, bai, utxiko dizut, bai.